Buenas tardes a todos. Buenas noches, Violeta. Tú estás en un horario diferente. Quiero darles la más cordial bienvenida a esta actividad científica organizada por el Subcomité de Nutrición de IPSO Latinoamérica. Quiero agradecerles a todos los organizadores por toda la inquietud, por haber decidido hablar de un tema tan importante esta tarde, el estigma de la obesidad. Creo que todos debemos ir cambiando un poco nuestra forma de ver esta grave enfermedad, y una parte de ello es probablemente empezar a cambiar inclusive nuestro léxico y cómo vemos a los pacientes que sufren y que viven con obesidad. El panel es de lujo. Les agradezco a todos los panelistas y los dejo con Laura. Laura va a estar a cargo de la coordinación de este interesante webinar. Bueno, muy buenas tardes. Qué honor poder presentarles a semejante mesa, a semejantes expositoras, referentes de este tema que está en tendencia. Qué bueno que esté en tendencia hablar del estigma de la obesidad, que cada vez seamos más conscientes de esta problemática y, como dijo el doctor, cambiar nuestra forma de ver esta enfermedad, de cómo hablamos y, bueno, combatir este estigma de la obesidad, que requiere un enfoque basado en la educación, en la empatía y en la promoción de estrategias de salud inclusivas, alejadas de la culpabilización y el juicio. Es por eso que el día de hoy quiero presentarles a Ximena Ramos Salas. Ximena es doctora y nos va a hablar sobre el sesgo y el sesgo y estigma de peso, implicancias en la práctica clínica y el bienestar del paciente bariátrico. También a la doctora Violeta Moise, que nos hablará sobre rompiendo barreras, estrategias para mitigar el estigma de peso en el tratamiento de la obesidad. Nos acompaña como moderadora la licenciada Giselle Muñoz de Chile y nuestras panelistas, la licenciada Brenda Ceballos de México, la doctora Marianela Aguirre Ackerman de Argentina y la doctora Capelletti, Ana Capelletti también de Argentina. Así que les doy la bienvenida y Giselle, te dejo a vos para presentar a nuestras expositoras. Tenés el micrófono silenciado, Giselle. Perdón, ahora sí. Muy buenas tardes a todos. Voy a presentar a Violeta Moise y a Ximena Ramos. Violeta Moise es doctora en nutrición y alimentación. Desde el año 2001 desarrolla su actividad clínica e investigadora en la unidad de obesidad del Hospital Clínic de Barcelona. Es profesora asociada a la Universidad de Barcelona y es vocal de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad. Y también nos acompaña la doctora Ximena Ramos. Ella tiene un doctorado en promoción de salud y ciencias socioculturales. Es consultora independiente para varias organizaciones nacionales e internacionales, dentro de ella la Obesity Canada, y actúa como investigadora de salud pública. Está investigando constantemente soluciones que evitarán la perpetuación del sesgo del peso y el estigma de la obesidad. Así que las dejo a las doctoras, a quien desee presentar primero. Bueno, yo creo que mejor que empiece Ximena, porque dará una visión global, ¿sí, Ximena? Sí, ¿Te claro. parece bien? Bueno, pues muchísimas gracias por las presentaciones y por la invitación, por supuesto. Y nada, pues le paso la palabra a Ximena. Muchas gracias. Entonces pueden ya ver mi slides. Perfecto, está súper bien. Excelente. Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer aquí estar con todos ustedes. Espero que me puedan escuchar bien. Estoy usando mis audífonos, así que ojalá que funcione todo bien. En esta presentación, bueno, como ya explicaron el título, estos son mis divulgaciones de funding. No he recibido funding para esta presentación.
Los objetivos de esta presentación es hablar sobre cómo los prejuicios y la discriminación basada en el peso afectan a las personas que viven con obesidad y qué podemos hacer para cambiar todo esto. Vamos a ver por qué existe este problema, cómo afecta este problema a las personas que viven con obesidad y cuáles son las soluciones que hay para reducir el estigma de peso en los servicios de salud. El sesgo de peso se refiere a las ideas y creencias y opiniones negativas que podemos tener sobre alguien por su peso corporal. Esto se puede manifestar de dos formas, explícitamente cuando abiertamente tenemos y pensamos o decimos cosas negativas sobre las personas con sobrepeso o obesidad, pero también puede manifestarse de una manera implícita cuando, por ejemplo, tenemos prejuicios sin darnos cuenta, de manera inconsciente. Además, estas ideas y creencias negativas pueden internalizarse. Esto ocurre cuando las personas con sobrepeso empiezan a creer estos prejuicios sobre sí mismas, afectando su salud y su comportamiento. El estigma del peso, por otro lado, se refiere a los estereotipos y prejuicios sociales que son profundamente arraigados sobre las personas que viven con mayor peso. Por ejemplo, estereotipos que las personas que viven con sobrepeso o obesidad son perezosas o menos inteligentes, no tienen fuerza de voluntad y no siguen los consejos de los profesionales de salud. Estos prejuicios sobre el peso causan desigualdades al nivel de la población general, porque hacen ver que a las personas con sobrepeso como inferiores o diferentes. Esto crea como una división entre nosotros, a las personas sin obesidad y ellos, las personas con obesidad. Las personas justifican la discriminación hacia las personas con obesidad porque ellas simplemente no cumplen con el cuerpo ideal que tenemos en nuestra sociedad. Estos son ejemplos de prejuicios que podemos usar, por ejemplo, para que vean un poco de lo que estamos hablando. Los ejemplos de prejuicios explícitos contra las personas con obesidad puede ser cuando usamos un lenguaje ofensivo, cuando usamos términos como obeso mórbido en vez de decir persona con obesidad, cuando hacemos comentarios negativos sobre el cuerpo de una persona, o cuando dudamos de que los pacientes dicen, nos están diciendo la verdad y les decimos, seguro que comes más de lo que me estás diciendo. O cuando asumimos que no hacen ejercicio y cuestionamos su conocimiento de su propia salud a los pacientes que viven con obesidad. Estos comportamientos explícitos pueden hacer que los pacientes se sientan humillados y eviten ir al médico y pierdan confianza en sí mismos también. Ejemplos de prejuicios implícitos puede ser, por ejemplo, cuando tenemos falsas creencias sobre el peso. Por ejemplo, pensar que bajar de peso es fácil. Solo se trata de comer menos y moverse más. O creer que las personas con obesidad no tienen fuerza de voluntad y que por eso que no pueden bajar de peso. O cuando tenemos conceptos equivocados sobre la obesidad. Cuando, por ejemplo, decimos que la obesidad no es una enfermedad real, o pensar que el peso depende solo de la voluntad personal de una persona, y considerar que los tratamientos que tenemos para la obesidad son inútiles, no son necesarios, porque solamente las dietas van a ayudar a la persona a bajar de peso. Eso es dañino porque estas ideas, aunque no sean abiertamente conscientes de nosotros, son implícitas, hacen que las personas se sientan culpables de su propio peso e impiden que busquen ayuda médica. Y también este mensaje ignora que la obesidad es una condición muy compleja que tiene muchos factores como genéticos, ambientales y psicosociales. Muchas personas que tienen obesidad terminan creyendo estos prejuicios y que existen sobre ellas. Y esto uno se da cuenta de que una persona tiene un sesgo internalizado cuando ellas se culpan a sí mismas y piensan que la obesidad es su propia culpa. Es mi culpa que no puedo bajar de peso. Se sienten fracasadas por no lograr el peso ideal que existe en nuestra sociedad
y dudan de su propio valor. Creen que son menos capaces que los demás por su peso y que solamente si que podrían bajar de peso podrían hacer todo lo que ellos quisieran hacer. Sienten mucha ansiedad constante por su cuerpo y también piensan que el maltrato que reciben de otras personas es justificado. Ellos piensan, me tratan mal porque me lo merezco. Creen que la obesidad es solo una falta de voluntad y no es una enfermedad compleja, crónica, y que estas ideas no vienen de nada, ¿no? Sino que estas son ideas que vienen y resultan de todos los mensajes que ellas escuchan constantemente de que ser delgado significa ser mejor. Estos son ejemplos, por ejemplo, de cuando vemos las campañas y los mensajes de salud pública que hablan sobre la obesidad, que usan metáforas como tenemos que luchar con la obesidad, tenemos que abordar la obesidad, que implica que tenemos que combatir con las personas que viven con esta enfermedad. La obesidad se puede prevenir principalmente mediante estilos de vida más saludables. Son principalmente personas con obesidad que no hacen ejercicio y que tienen un estilo de vida malo y poco saludable. Y entonces toda esa narrativa causa este mensaje que reciben las personas con obesidad. Las personas con obesidad también se ven así en campañas sobre la obesidad, comiendo comida chatarra en exceso, que están cansadas, son poco atractivas, se ven como que la ropa no le queda bien. La obesidad es un problema para toda la sociedad y toda la economía. Y los medios de comunicación, la salud pública, los gobiernos deberían educar al público y advertirles que las personas con obesidad contribuyen a una carga económica para la sociedad. Las conferencias científicas a veces también utilizan imágenes y narrativas y lenguajes senghados que son estigmatizantes también y que también contribuyen a esta narrativa y a esas experiencias que las personas con obesidad experimentan en el largo de su vida. En el mundo de la cirugía bariátrica también vemos muchas imágenes o uso de terminología anticuada, como referirse a la cirugía bariátrica metabólica como cirugía para bajar de peso, o usar imágenes de antes y después de la cirugía que solo se refieren al tamaño de una persona o la forma del cuerpo de una persona, tratando a la cirugía como algo estético y la obesidad como un problema estético, no como una enfermedad crónica. Y hablando del aumento de peso recurrente, no considerando de que esto es una enfermedad crónica, recurrente y progresiva y que el peso recurrente puede volver porque eso es lo que hace una enfermedad crónica. Entonces, los prejuicios del peso que existen en el sistema de salud causan que las personas internalicen estos prejuicios y eso afecta sus comportamientos, pero también afecta los comportamientos de los personales de salud y puede llegar a causar discriminación. Y discriminación se trata del trato injusto de las personas por su peso. Las personas pueden experimentar estigma del peso a cualquier peso corporal, o sea, bajo peso o sobrepeso, pero sabemos que las personas que tienen cuerpos más grandes son más vulnerables para experimentar el estigma del peso. En todo el mundo también vemos muchos estudios que muestran que las mujeres son más vulnerables al estigma del peso y que esto les afecta a lo largo de su vida en todos los lugares, en su familia, en las escuelas, en su trabajo, por el largo de toda su vida. Y que los mensajes que reciben de que ellos tienen que llegar a un cuerpo más delgado causan un discurso persistente por toda su vida, ¿no? También podemos ver en la evidencia de que esto es un problema que es grave y extendido. Afecta a las personas de todas las edades, desde los niños de 3 años hasta los adultos mayores. Ocurre en todos los lados, en las escuelas, los trabajos, los hospitales e incluso en la familia. Los niños empiezan a utilizar estereotipos negativos sobre el peso desde los 3 años, como dije antes, y los adolescentes sufren mucho bullying por su peso
algunos diciendo que 7 a cada 10 sufren bullying por su peso por cada año, y que padecen de este bullying por más de 5 años, por toda su vida. En adultos, 2 de cada 3 personas con obesidad reportan haber sido discriminados por su peso por sus propios médicos. Los prejuicios de atención del sesgo de peso y del estigma de la obesidad es un problema real. Aquí vemos un estudio que hizo una revisión sistemática de los estudios de 1989 hasta el 2020, donde pudieron ver que muchos médicos y profesionales de salud, sin querer o sin darse cuenta, tienen ideas negativas sobre las personas con obesidad y que esto afecta la calidad de la atención que ellos brindan para sus pacientes. Los pacientes perciben que este estigma por parte de los profesionales de salud se sienten como que no los escuchan o no les prestan atención a sus problemas de salud. Notan un trato paternalista o irrespetuoso de parte de los profesionales de salud y perciben que reciben menos tiempo de consulta y peor atención médica. Las consecuencias de esto son muy graves. Aquí en este slide pueden ver un resumen de todas las consecuencias asociadas al sesgo, el estigma y la discriminación por el peso. Como pueden ver, el estigma por el peso es un factor independiente, más allá de la obesidad, que impacta negativamente la salud física, la salud mental, las relaciones sociales, pero también la atención y la calidad de atención médica que reciben los pacientes. Algunos personas que trabajan en el sistema de salud piensan de que avergonzar a un paciente por su peso puede cambiar el comportamiento de ese paciente para que lleguen a bajar de peso. Esto en realidad no es basado en la evidencia, porque el peso no es un comportamiento, y sentirse culpa y avergonzado por su cuerpo no es un factor que motiva a la gente a cambiar su comportamiento, sino que causa lo contrario en realidad. Lo que sabemos es que científicamente experimentar el sesgo de peso causa muchos factores en el cuerpo, como es un estresor psicológico que produce cambios bioquímicos, fisiológicos, cognitivos y de comportamiento en las personas que experimentan el sesgo de peso. En otras palabras, el estrés es una experiencia emocional muy negativa y puede provocar la liberación de cortisol en el cuerpo, que promueve la absorción de grasa corporal y aumenta el riesgo a la obesidad. El estrés causado por el estigma del peso también puede aumentar la sensibilidad de la recompensa y afectar la función ejecutiva del cerebro, y eso puede también aumentar el riesgo para la obesidad. Entonces, avergonzar a un paciente por su peso es counterproductive, o sea, causa lo negativo, aumenta el riesgo para la obesidad. Las personas que experimentan sesgo de peso e internalizan estas creencias, sienten mucha vergüenza y eso puede cambiar su comportamiento. Tenemos evidencia de que las personas que tienen sesgo internalizado consumen más calorías, tienen conductas alimentarias menos saludables, experimentan atracones y evitan hacer ejercicio en lugares públicos por temor a ser culpados y avergonzados por su peso. Las personas con un mayor sesgo internalizado también tienen un mayor riesgo cardiometabólico, independiente de la obesidad. La internalización del sesgo de peso es muy prevalente y tenemos que darnos cuenta de que esto solamente no afecta a las personas que viven con obesidad, sino que afecta a toda la población. Entre 20 y 50% de la población en general tiene sesgo de peso internalizado. Y el sesgo de peso internalizado es un mediador de trastornos alimentarios, imagen corporal negativa, resultados negativos de la salud física y angustia psicológica. Entonces, ¿qué podemos hacer para eliminar el sesgo de peso, el estigma y la discriminación en el sistema de salud? En primer lugar, debemos evaluar nuestras propias creencias y actitudes implícitas sobre el peso y sobre las personas con mayor peso. Pueden realizar la test de Harvard University, que se llama Implicit Weight Bias Test,
que está en este link que está en esta página. La evidencia muestra que la educación sobre la complejidad de la obesidad como una enfermedad crónica y la educación sobre el impacto del sesgo de peso y las causas del sesgo de peso hasta cierto punto tienen un efecto en reducir las actitudes y creencias negativas sesgadas sobre el peso. Pero la educación no es suficiente. Tenemos que tener la conciencia que el sesgo de peso también es importante, no solamente la obesidad, sino que el sesgo de peso es un factor independiente que afecta la salud y el comportamiento de las personas. Y entonces tenemos que ser conscientes de cómo nuestro propio sesgo de peso puede afectar nuestro comportamiento y nuestra comunicación con las personas que viven con obesidad y cómo podemos cambiar esa conducta. La terapia cognitiva conductual y terapia de aceptación puede ayudar a los pacientes a abordar el sesgo de peso internalizado. Esto es un proceso muy largo que necesita tratamiento y es importante que los profesionales de salud que trabajan en el tratamiento de la obesidad puedan evaluar si sus pacientes tienen sesgo internalizado y poder ayudar a esos pacientes a recibir apoyo para abordar este sesgo internalizado. Sobre todo, lo más importante es tratar la obesidad como una enfermedad crónica y no tratar el peso o la obesidad como un comportamiento. Las guías de práctica clínica y los estándares de atención médica pueden prevenir la promulgación de actitudes y creencias sesgadas sobre el peso en la atención médica. Desarrollar habilidades de comunicación clínica que son inclusivas también puede mejorar la relación terapéutica entre los pacientes y los profesionales de salud. También podemos crear políticas para prevenir la discriminación basada en el peso o la obesidad en nuestra sociedad. Es muy importante cambiar esa narrativa que tenemos en salud pública sobre la obesidad para que sea basada en la evidencia científica y en la realidad de las personas que viven con obesidad. Lo más importante es tratar la obesidad como una enfermedad crónica y no como un comportamiento, como dice antes, o como un estilo de vida. Es imperativo utilizar un lenguaje centrado en la persona para replantear la obesidad como una enfermedad crónica. Entonces, en lugar de decir pacientes obesos, podemos reformularlo diciendo pacientes con obesidad. En lugar de utilizar un mensaje o un lenguaje estigmatizante como paciente con obesidad mórbida, podemos reformularlo y decir paciente con obesidad o obesidad grave. En lugar de referirnos a los pacientes con obesidad como no cumplidores, debemos pensar si el tratamiento para la obesidad que estamos apoyando al paciente es el tratamiento adecuado para ese paciente y considerar qué está impidiendo la adherencia al tratamiento y qué afecta la respuesta al tratamiento para ese paciente. En lugar de culpar a las personas por no perder peso, debemos considerar por qué el tratamiento no fue eficaz para este paciente y recordar que los pacientes no fracasan el tratamiento. Los tratamientos fallan a los pacientes. Recordamos que la obesidad es una enfermedad crónica y recurrente y que el aumento del peso recurrente no es culpa del paciente, igual como las recaídas del cáncer no son culpa del paciente. Los tratamientos para las enfermedades crónicas, incluidos los tratamientos para la obesidad, deben ajustarse a lo largo de la trayectoria de la enfermedad que tiene el paciente. Y para concluir, es importante abordar el estigma del peso y una de las barreras más grandes que yo veo es el acceso. Yo lo veo como que el estigma y el sesgo de peso que tenemos en nuestra sociedad es una de las barreras más grandes que tienen los pacientes para poder tener acceso a la buena calidad de atención médica para la obesidad, pero también para otros tratamientos. El estigma y los prejuicios pueden impedir que las personas busquen asistencia médica, puede empeorar la salud mental y bienestar social de cada persona y puede reforzar la discriminación basada en el peso que puede aumentar el nivel de inequidades en la población. La obesidad también es una enfermedad crónica compleja, no es un fracaso personal. Tenemos que cambiar esa conversación de la culpa y cambiarlo a la compasión, a la atención basada en la ciencia y a las políticas de salud que sean inclusivas. Todas las personas merecen acceso a una atención médica respetuosa y basada en la evidencia. Y ahora le voy a dejar con un video antes que Violeta empiece
hacer su presentación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Perdón, Violeta, te No, escuchamos. estaba aprovechando el silencio para agradecer a Ximena. Qué bonito terminar con el vídeo. Ximena, es muy emotivo. Dan ganas de aplaudirte. Y bueno, la verdad es que Ximena nos dio una entrada pues fabulosa para poder considerar las barreras, ¿no? Y las posibles estrategias que tenemos para mitigar el estigma del peso en el tratamiento de la obesidad, pero también extrapolarlo a otras enfermedades crónicas, ¿no? Donde también ocurre esto. Digamos que esta ola de alerta sobre el aumento del conocimiento, en cómo el estigma puede afectar el trato, ¿no? El valor de los servicios que hacemos para la sanidad, pues es extrapolable y es muy importante llevarlo a cabo, ¿no? Y Ximena ya nos contextualizó sobre el estigma, lo definió, etcétera. Y me gustaría también resaltar que el estigma es impulsor de las desigualdades de salud y también sociales, ¿no? Y que eso es independiente de cualquier enfermedad o afección que pueda tener una persona. Por eso decía la importancia de la ola expansiva de hablar de estigma de obesidad, pero que esta puede llegar a otras patologías. Porque como vimos en el trato, en el día a día, digamos, todo lo que, las acciones que hacemos para y con las personas que viven con obesidad, pues el estigma, si está presente, puede afectar la relación terapéutica. También estará obstaculizando los posibles, la confianza que se pueda establecer, por eso rompe o puede mitigar la relación. Como decíamos, es foco de desigualdad, no solo de atención médica, sino social. También puede afectar los comportamientos saludables que la persona pueda tener por esas resistencias que se generan y que la persona lo percibe como un ataque directo, ¿no? que puede conllevar pues, el efecto contradictorio del que hablaba Ximena, y eso puede afectar toda la atención, ¿no? que prestamos a los pacientes. Y os quería compartir cómo los pacientes viven esto, ¿no? Este es un pequeño documento, un pequeño libro que se llevó a cabo con la Asociación de Pacientes de Reino Unido. Es un documento que se llama Hello Doctor y que tuve la posibilidad de conocer en un congreso de Reino Unido, de la Asociación Americana del Reino Unido, de la Asociación, perdón, de Obesidad del Reino Unido, donde ahí lo presentaron y estuvieron discutiendo sobre este documento. Son dibujos que hicieron las personas que viven con obesidad, pero fijaros en este, ¿no? Donde la persona está acurrucada y un poco lo que él expresaba es que este soy yo, hecho un ovillo, sintiendo vergüenza y aislamiento mientras me juzgan, ¿no? Son percepciones, experiencias
trayectorias de personas a lo largo del sistema de salud. Y este es un punto importante que permite ilustrar, ¿no?, el sufrimiento. Y como decía Ximena, el estigma tiene un impacto en toda la trayectoria de la persona que vive con obesidad. Fijaros, aquí si la persona pues está circulante, ¿no?, como con el resto de personas, recibe el estigma por parte de la sociedad, ¿no? Aquí, si ponemos la visión de la persona que vive con obesidad y el profesional de la salud, y este sería pues la trayectoria lineal de las personas, donde cuando hasta ahora, encabezado por un índice de masa corporal elevado, pues la persona buscaba consulta médica y de ahí, tras la evaluación, pues se le refería a un centro de salud para que pueda tener el tratamiento. Existen factores, todos los que veis en rojo, que de hecho están afectados o condicionados por la presencia del estigma. La persona que vive con obesidad puede considerar que la pérdida de peso pues es una responsabilidad individual y por lo tanto eso puede bloquear el paso a hacer la consulta médica. Pero por parte del profesional de la salud también puede percibir que la persona que vive con obesidad no está interesada o motivada para perder peso, por lo cual esa creencia errónea o asunción errónea puede también afectar ese segundo paso, que es hacer la consulta, ¿no? Incluso más adelante, en ese punto más lejano de la trayectoria, vemos que a la hora de hacer el referral, ¿no?, el enviar al paciente a un especialista, pues bueno, también estaría afectando el que tal vez no consideran la obesidad como una enfermedad que requiera esa derivación a un centro de salud más especializado. Y esto que, si bien es cierto que es del 2020 y ha llovido bastante y se ha hecho mucho desde entonces, gracias al impulso que le dio las guías europeas del estudio de la obesidad y luego pues puntualizado por las guías canadienses de obesidad, pues ha ido cambiando, pero es aún, voy a decir, no muy frecuente, pero puede ocurrir que nuestros pacientes nos comentan que el médico de atención primaria pues no quiso recetarles el fármaco porque consideran que con dieta y ejercicio pues podrían conseguir su objetivo, y lo mismo con el hacer la interconsulta para evaluar la cirugía de la obesidad, ¿no? Entonces, eso existe aún hoy y por lo tanto estas actitudes, estas iniciativas de difusión son extremadamente importantes porque ayudarán a romper este ciclo tan viciado, ¿no? Y esta diapositiva que me acompaña en la mayoría de mis presentaciones, bueno, pues intentan de alguna manera poner dos puntos claves que acompañan a este cambio de paradigma. Por un lado, tenemos el asumir también, gracias al impulso de las guías canadienses de obesidad, que el tratamiento de la obesidad tiene que basarse en estos pilares, en estas columnas, como son la intervención psicológica, la terapia, la intervención o el tratamiento farmacológico y la cirugía bariátrica, y que es sobre esas columnas donde están todos los factores del estilo de vida que van a poder permitir o ayudar a que la persona pues viva mejor. Y por otro lado, el abordaje basado en entrevista motivacional, que se plantea como una colaboración entre persona que vive con obesidad y profesional, en lugar de de un trato paternalista y más autoritario, donde el profesional le dice al paciente cuál es el plan y lo que tienen que hacer. Estos dos aspectos que, como decía, acompañan todo eso, ponen a la entrevista motivacional como eje central de esa interacción que tenemos que tener, a la que se le suma, por supuesto, la terapia cognitivo-conductual, se suma una posible terapia de aceptación y compromiso
como comentábamos antes, pero la entrevista motivacional es una manera de ser con las personas y como podéis ver, fortalece la relación paciente-proveedor de la salud, ese nexo entre la persona y el profesional de la salud por muchos motivos, pero fijaros que disminuye precisamente los estigmas que están relacionados con la salud porque se centran en los valores de las personas y no del profesional, por ejemplo, y por otro lado también mitiga el sesgo implícito, del cual también nos habló Ximena y que es muy importante derribar. O sea que, por empezar, intentemos comunicarnos con nuestros pacientes de un punto de vista más colaborativo con la entrevista motivacional, saliendo de ese modelo informativo que da consejos de experto, que intenta persuadir, que repite y una y otra vez insiste sobre lo que considera que la persona tiene que cambiar, y esto es pues, con la autoridad, ¿no? que se autoconcede por estar ahí y que además busca un abordaje rápido y resultados rápidos, ¿no? Muchas veces con la entrevista motivacional pues tenemos que aprender a no tener prisa, a ir poco a poco, porque estimular la motivación interna es un proceso. También facilitar el que el paciente exponga sus puntos de vista es también cuestión de vínculo, de establecer el vínculo y puedes necesitar visitas sucesivas. Como decíamos, es una aproximación colaboradora y, como decíamos, progresiva los beneficios en el tiempo, ¿no? Y me gustó este artículo que Michael Wallis, que también, y Sarah English publicaron queriendo evaluar si, bueno, todas aquellas aportaciones de las guías canadienses de obesidad sobre intentar cambiar la narrativa y centrarlo no en el peso, sino en una condición crónica con la que, en donde el peso no es un comportamiento, como comentaba antes Ximena, pues ¿de qué sirvió, no? Si es percibido ese cambio en la narrativa y en la aproximación, si ese cuadro negro que vimos antes, pues donde se trabaja con el abordaje de las 5 A's desde una vertiente más motivacional, pues tiene un resultado hoy día, ¿no? Y lo que observaron es que esta aproximación en el grupo de pacientes con los que evaluaron eso, pues disminuyó el sesgo de peso internalizado, cosa que es muy significativa, porque el sesgo de peso internalizado parece difícil de erradicar, y luego podemos discutir también con Ximena por su experiencia, pero ni las personas que bajan peso de manera marcada, incluso después de la cirugía bariátrica, pues parecen liberarse del todo del sesgo de peso internalizado. Y por otro lado, mejoró las relaciones percibidas entre el paciente y el proveedor, lo que sin duda es muy esperanzador. Y otro punto importante del cual debemos de escapar, ¿no? para evitar el estigma en la relación es pues caer en la trampa del experto, ¿no? Porque es verdad que como profesionales, y este es otro de los dibujos de aquel libro que os presentaba antes, como profesionales tenemos el deseo de arreglar aquello que no funciona, porque sabemos, ¿verdad?, lo que tienen que hacer las personas y les queremos decir directamente. Pues esto no es motivacional y por lo tanto no iría en favor de generar o evocar ese cambio, ¿no? Y esto es porque, de hecho, lo dijo Blaise Pascal pues, varios siglos atrás. Fijaros que él ya manifestó que las personas se convencen más por las razones que descubren ellas mismas que no por las que les explican los demás, ¿no? Y eso lo vemos en realidad en todas las relaciones y en todas las personas. Lo estamos trayendo también a este terreno y es la base de la entrevista motivacional. Por lo tanto, la entrevista motivacional permitiría mitigar el estigma en el abordaje de la obesidad. O sea que la entrevista motivacional intenta vincular, intenta luego enfocar las prioridades de las personas, intenta evocar por parte de la persona su deseo de cambio para a partir de entonces planificar de manera conjunta. Y aquí en este punto es muy importante considerar que
como decíamos hasta ahora, el peso no es una conducta, que necesitamos hablar de manejo de la obesidad, no del peso, y focalizar también en el proceso en lugar de en el resultado, porque el proceso pues, puede ser muy beneficioso incluso para la salud, con muchos de los objetivos de salud o resultados en salud que van más allá del peso. Y bueno, y luego reformular la obesidad como una enfermedad crónica. Eso nos ayudará a modificar los programas y además puede infundir esperanza y promover la adherencia. Y como decíamos, desde que todos estos documentos es verdad que se empezaron a trabajar hace muchísimos años, ¿no? Desde todos los trabajos publicados de Rebecca Poole, que luego gente pues, como Ximena pues, recogió y exploró aún más y fue parte de su tesis doctoral, ¿no? Nos permiten estar ahora en un punto mucho más avanzado, o sea que agradecemos todas sus acciones, ¿no? Y eso nos permite ahora poder pasar a la acción. Entre tanto, pues junto a Ximena y otros colaboradores, Yitka Graham y Mercè Balcells del grupo de entrevista motivacional aquí de España, pudimos reformular la entrevista motivacional en el cuidado de la obesidad, sobre todo para cultivar ese apoyo clínico centrado en la persona para precisamente reducir el estigma. Y en esta revisión hablamos de la importancia de establecer ese estilo de comunicación. Y porque la entrevista motivacional, de hecho, se centra en colaboración versus confrontación y en la importancia de generar esa alianza con la persona, también en evocar versus educar, ¿no? Digamos que la educación sería más el psicoeducativo, pero lo que nos interesa es evocar para que el paciente pueda generar sus propias soluciones. Y luego nos ayuda a aceptar, ¿no? Versus la imposición, y eso es simplemente reconocer que las propuestas del paciente son las válidas y las que al final van a permitir un cambio y que ellos son responsables de su propio cambio, no el profesional de la salud. Y la compasión, no con la visión judio-cristiana de la compasión, sino el interés genuino en que nos interesa promover el bienestar del otro y disminuir su sufrimiento, ¿no? O sea, este es el espíritu de la entrevista motivacional que también permitirá generar un ambiente favorable antiestigma para un buen tratamiento, ¿no? Y este es el capítulo de estigma y discriminación en el que participó Ximena también como autora e impulsora de este capítulo, donde obviamente recomiendo su lectura, pero resumiría el aspecto práctico en estos 4 puntos que nos ayudan, ¿no? A dar un paso más en este sentido. Como ya explicó Ximena, es importante evaluar nuestras propias actitudes y creencias con respecto a la obesidad y a considerar cómo sus actitudes y creencias pueden influir en la prestación de la atención que damos. Y fijaros que hay hasta nivel de evidencia bueno, nivel y grado de evidencia, ¿no? Nivel de recomendación y grado de evidencia. Y luego otro punto sería reconocer que el sesgo de peso internalizado, el que tienen las personas sobre ellas mismas, ¿no? En las personas que viven con obesidad pueden afectar los resultados conductuales y de salud, y eso es otro punto muy importante que condiciona los resultados en salud, ¿no? Y a estas alturas es importante también considerar que hay que evitar usar las palabras críticas, cambios no solo en la narrativa, sino a nivel de imagen y también las prácticas, ¿no? Que llevamos a cabo cuando estamos con personas que viven con obesidad. Por ejemplo, si el manguito que tenemos es pequeño, no pasa nada, puede ser pequeño, puede ser que no tengamos el grande, no hace falta igual hacer ningún comentario, podemos decidir no tomar la atención. Lo que sin duda no podemos hacer es culpar al paciente de que el tamaño de su brazo pues no permite que podamos medir su tensión arterial, ¿no? Que al final hay aspectos
cosas que pueden pasar, pero lo que tenemos que tener claro es no culpabilizar a la persona de esa deficiencia que, entre otras cosas, me atrevería a decir que es problema nuestro, ¿no? De que no estamos preparados con lo que necesitamos, que no de la persona. Y otro punto muy importante que ha producido pues, desastres en el manejo médico, y hay casos ya evidenciados, es evitar hacer suposiciones de que una dolencia o queja que presenta la persona está relacionada con el peso corporal, porque esto nos puede llevar a infradiagnosticar una dolencia grave. Y no es tan difícil luchar contra esto, o sea, no hay tampoco nada milagroso, lo podemos hacer de una manera pues, más divertida, más dinámica, más bueno, accesible, más ágil, pero siempre es educación la que hemos tenido nosotros, gracias a trabajos previos, la que podemos diseminar con nuestros compañeros, las que podemos generar a nuestros pacientes y estos a sus ambiente, ¿no? A su entorno. Y de esa manera pues expandimos la ola de educación que hará que las personas pues, puedan reducir lo que es ese impacto del estigma, ¿no? Desaparecerá el estigma pues, cuando a todos los niveles y después de varias generaciones pues, la educación esté inmersa y haya impactado. Pero hay muchos trabajos, incluso algunos recientes, liderados por cirujanos, claro que con partes del equipo multidisciplinar en el trabajo bien representado. Y como este consenso que se publicó hace bien poco, donde se hace pues, una plegaria de lo que entendemos que es la enfermedad, cómo se condena también el uso del lenguaje estigmatizante, imágenes, actitudes y por supuesto, políticas de salud, ¿no? que pueden ocurrir y cómo se impulsa un cambio en ese paradigma, digamos, en todos esos niveles. Y fijaros que de aquí saltamos nuevamente a cómo la entrevista motivacional hila todo eso al considerar la importancia de los procesos, de vincular, enfocar, evocar y planificar, que hablábamos antes, en base al espíritu del que comentamos antes, con algunas habilidades que podemos llevar a cabo y por lo tanto lo vuelvo a traer porque sería otra de las acciones que podemos hacer para mitigar el estigma y de esa manera pues evitar la discordancia, que es el punto tan importante, ¿no? al que tenemos que llegar. Y sin duda dar respuestas consistentes a la persona durante el tratamiento, enfatizando la autonomía, teniendo un lenguaje respetuoso y siempre evitando la confrontación. Aquí están unas de las, como decíamos, de las técnicas que podemos aprender, con las que se pueden entrenar los profesionales de la salud y que se pueden utilizar en el día a día. Igual no tenemos que hacer todo mañana, pero podemos hacer un cambio que nos ayuden, y estas son pues hacer preguntas abiertas, hacer afirmaciones, hacer reflexiones, reflejos, vaya, sobre la situación que está atravesando la persona, que le ayuda a entender también, y luego hacer sumarios que nos permitirán, pues con estas técnicas, evocar o facilitar el deseo de cambio de la persona y que conozca sus propios valores. Aquí hay más ejemplos de preguntas abiertas. De hecho, cuando decimos pedir permiso, no se habla de pedir permiso de forma literal, sino generar un ambiente respetuoso donde no daremos por hecho que la persona viene a hablar de su peso y por lo tanto, una vez pues nos diga qué es lo que más le preocupa, pues vamos a intentar que esté cómoda la persona hablando en este caso sobre el peso. Bueno, hay muchos ejemplos, seguro que vosotros tenéis muchos más.
de hecho, algún día ir anotándolas, algunas que salgan es útil para familiarizarse y generar pues que sea un punto más dinámico, ¿no? En la práctica de las preguntas abiertas, que es todo un aprendizaje. Y luego, el punto de que a veces es difícil saber lo que tenemos que hacer, pero es más fácil saber lo que no tenemos que hacer. Y estas, bueno, son los 12 aspectos que Gordon habla para llevar a cabo una escucha reflexiva, ¿no? Que es fácil decirlo, pero difícil hacerlo. Pero sí incluye evitar estos 12 aspectos, ¿no? Como son ordenar, dirigir, encargar, o alertar o amenazar, ¿no? Cuando a veces nos hemos encontrado diciendo, como sigas así, pues vas a empeorar, ¿no? O cosas que dicen los pacientes. Que nos cuentan que su médico o su dietista o el psicólogo les comentó, no, eres una bomba de relojería, esta frase tan horrorosa, ¿no? Pues eso estaría dentro de lo que no tenemos que hacer, ¿no? Y lo mismo con dar consejos, realizar sugerencias o sugerir soluciones, a no ser que nos lo pidan directamente, o persuadir con lógica, discusión o enseñanza, moralizar, sermonear o decir a las personas lo que deben hacer, estar en desacuerdo o de acuerdo. De hecho, no tenemos por qué expresar conformidad sobre algo que hayan decidido, tampoco criticar o juzgar o culpabilizar, interpretar o analizar, reafirmar o simpatizar o consolar, ¿no? Es difícil darnos cuenta de que a veces el consuelo pues no ayuda. Cuestionar o poner a prueba, ¿no? Esto era muy típico, de verdad que has comido todo eso, lo comentó Ximenas antes y nuestras pacientes pues lo han vivido. O tener otras actitudes que puede pasar, pero que no son aconsejables en una escucha reflexiva, como retirarnos si entran demasiado al despacho, si miramos el móvil o si estamos escribiendo demasiado en el ordenador, o hacer bromas, ¿no? O cambiar de tema demasiado rápido. Pues estos son aspectos que son acciones que podemos tomar mañana, podemos empezar mañana con alguna de ellas, ¿no? Y luego esta diapositiva que me prestó mi amigo y admirado David Sánchez Carracedo, un psicólogo de la Universidad Autónoma de Barcelona, que ha trabajado mucho el tema del estigma desde un punto de vista más de investigación y participa en varias mesas de diálogo también de los trastornos de la conducta alimentaria y por lo tanto trabaja el estigma desde varias perspectivas. Lo comentó antes Ximena, me tocaba traerlo otra vez aquí en cómo pasamos a la acción, ¿no? Pero bueno, pues no poner mensajes o fotos, como comentamos antes, como las que estáis viendo en esta diapositiva, priorizar estas que espero que conozcáis y si no os invito a conocer, que son imágenes que han trabajado nuestros amigos y compañeros de la Coalición Europea de Personas que Viven con Obesidad, donde como veis hay categorías de dimensiones y adentro fotos de personas y un banco de imágenes donde se pueden bajar y utilizar en nuestras presentaciones y poco a poco necesitamos que estas imágenes sustituyan las imágenes penosas que están pues, por internet, ¿no? En todo el banco de imágenes. Como vemos también están en diferentes fotos aportadas a esta coalición europea por diferentes países. Me gustó eso porque de hecho es bonito ver que son diferentes entre sí. Por ejemplo, este es un mercado del pescado del pez nuestro y no sé si otros países tienen el mercado del pez de manera similar, pero está bien chafardear un poquito estas fotos porque de hecho vemos que las personas pues vivimos un poco distintas y es bonito ilustrarlo así. Otras cosas que han hecho la Coalición Europea de Pacientes que viven con obesidad es estos libros divulgativos que también nos ayudan a mitigar el estigma porque es educación, en este caso es educación para transmitir lo que es obesidad de una manera pues, más humana y basada en la enfermedad, ¿no? Está traducido a varios
a varios idiomas y bueno, también os sugiero que compréis online y de hecho estaréis colaborando con una buena causa contra el estigma de la obesidad. También existen otros documentos que mandan recomendaciones o envían recomendaciones específicas. Por supuesto, Ximena forma parte de todos estos movimientos como líder mundial de estas iniciativas. Y la idea es, bueno, hacer una lectura crítica y tranquila para ver, como decíamos antes, qué podemos aplicar mañana. Nosotros, en nuestro intento de aportar nuestro granito de arena, pues nos juntamos con SECO y CEDO, la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad y la Sociedad Española del Estudio de Obesidad, para hacer esta infografía que repartimos en uno de nuestros congresos. Esta infografía que también incluye el cambio de narrativa, de obeso a persona que vive con obesidad, lo que comentaba Ximena, de fracaso a respuesta subóptima del tratamiento, de recuperar peso a recurrencia del peso, bueno, de perder peso a ganar salud, en fin, propuestas de cambio. Seguro que vosotros pues podéis hacer vuestras propuestas ya mejorada, porque las cosas se van mejorando con el tiempo y eso es muy bueno. Y después brevemente me gustaría mostraros, para no irme de tiempo, acciones que hemos hecho en el hospital, en este caso junto al espacio de intercambio de experiencia del paciente, que también nos ayudan a luchar contra el estigma y también permite educar a nuestros compañeros, a profesionales de la salud, ¿no? Aquí hicimos un taller donde pudimos trabajar, esas son pues propuestas de las personas que trabajamos aquí en este taller sobre el estigma social, bueno, el estructural, ¿no? El internalizado y el que perciben también en el centro de salud, es parte del estructural, pero ya desde el centro de salud. Como miren, esto aquí las personas comentan actitudes de las personas, ¿no? Que le dicen, ¿y si comienzas a hacer régimen? ¿No? Bueno, y otras frases que de hecho son muy, bueno, profundas, ¿no? De hecho, cuando lees una por una, fijaros aquí, ¿no? Te sentías inferior, o sea, leerlas una a una te da pie te permite entender la envergadura de esto. Voy a pasar esto para no demorarme, pero también tenemos otros talleres que hemos hecho. De hecho, nos basamos en algunas publicaciones que se centraron en el dibujo para expresar la percepción de las personas sobre una enfermedad. Esto se había hecho ya con el asma, lo estamos haciendo también con endometriosis, lo hicimos con obesidad. Aquí tenemos personas que viven con obesidad, casi todas fueron tratadas con cirugía bariátrica. Aquí tenemos 2 antropólogos de la Universidad Autónoma de Barcelona que participaron en este taller. Le hicimos preguntas sobre a personas post cirugía, cómo creéis que os ven las personas que os rodean y cómo os sentís vosotros cuando no alcanzasteis los objetivos terapéuticos en relación a la actividad física o la dieta o a las actividades de la vida cotidiana que os proponían, ¿no? los profesionales. Y fijaros los dibujos, ¿no? Realmente también fueron muy ilustrativos. Aquí la persona decía que se sentía pues, que todo el peso estaba sobre de ellos. Otra persona veía que la veían feliz, aquí también la veían radiante, aquí lo ven como un pajarito que vuela, porque bueno, se han operado, han perdido peso y están mejor. Aquí hay una persona que dicen, ahora me ven así, pero estoy segura que todos creen que en el futuro volveré a ganar peso, ¿no? Este estigma, como decíamos, internalizado que permanece erradicado, ¿no? Y de hecho, también es interesante ver la explicación que daban de estos dibujos que recogimos. Fijaros, tan bonito de la persona que, bueno, que solicitaba, ¿no? Como una alarma, una ayuda a que esto es así como expresaban, ¿sí? Otros expresaron la presión social,
en base a la culpa. Dijeron, me siento culpable y todo parece que sea culpa mía, o sea que otra vez el estigma estaba presente. Como decíamos, hay acciones, grupos focales, entrevistas donde se trabaja sobre el estigma. El photo voice también es otro que ahora empezamos a trabajar y es muy gratificante e ilustrativo. En este photo voice participaron también alumnos de medicina y profesionales de la salud. O sea que como mensajes clave que también vienen de la guía española de obesidad, donde incluyen aspectos relacionados con el estigma, de hecho incluyen estos, decir como la importancia de dejar de decir palabras sentenciosas, utilizar imágenes sentenciosas, emitir juicios de valor o atribuir cualquier enfermedad o queja al exceso de peso. Todos estos mensajes claves están incluidos en las guías españolas de obesidad que se publicaron recientemente. Fijaros que intervienen muchas sociedades científicas, entre ellas CEDIN y SECO, dos sociedades con las que formo parte de la junta directiva, o sea que estamos uniendo fuerzas todos y bueno, básicamente con esto es todo lo que quería recoger en cuanto a iniciativas que se pueden llevar a cabo para mitigar el estigma de una manera pues ágil y en el día a día y sin demasiados armamentos. Muchas gracias. Muchas gracias a ambas por las presentaciones. La verdad que es un temazo. Podríamos estar hablando, yo creo que esto de horas, ¿cierto? Agradecerle a las dos por las tremendas presentaciones. Ya estuvieron mandando algunas preguntas en el chat y ya Jimena la respondió, así que vamos a presentar a nuestras comentadoras. Primero voy a hablar poquito porque para no atrasarnos tanto, doctora Ana Capelletti, ella es médica especialista en endocrinología, miembro fundadora de la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad, SACO. También nos acompaña Marianela Aguirre, ella es médico especialista en nutrición, magíster en diabetes, directora y docente de diplomaturas y posgrados relacionados con obesidad. Y Brenda Ceballos, licenciada en nutrición, ella es autora de un libro que es muy bueno, Manejo Nutricional y Suplementación y Cirugía Bariátrica, así que las dejo, algunas palabras que quieran compartir con todos nosotros a las comentadoras. Buenas tardes. Bueno, primero felicitar a las colegas por poner este tema y gracias a IFSO que dio el espacio, ya que es muy importante. Ahora, reflexionaba que seguramente somos 75 que tenemos la empatía con la persona con obesidad. Probablemente muchos de los aquí presentes atiendan personas con obesidad y sabemos que muchas veces el primer paso es sacarle la etiqueta al paciente, ¿no? Ayudarlo a que se libere de ese sesgo internalizado, pero todavía creo que tenemos un larguísimo camino a desandar que tiene que ver con la formación del personal de salud desde la carrera de grado, donde al menos en nuestro país la obesidad se estudia en 2 horas en la carrera de medicina y algo más en la licenciatura en nutrición. Y más allá, también en el nivel macro, mucho por hacer con los medios de comunicación y las políticas públicas. Les quiero contar también que en mi país, Argentina, todavía se está debatiendo si se considera o no a la obesidad como una enfermedad. Y claramente creo que es el principal obstáculo y lo que nos lleva al estigma. Hay como una suerte de confusión entre decir que la obesidad es una enfermedad, madre de montones de otras enfermedades, y estar en contra de la diversidad de los cuerpos, cuando no tienen absolutamente nada que ver entonces decir que la obesidad es una enfermedad con la gordofobia o el estigma. Bueno, gracias otra vez. Los saludo a todos. Hola,
¿Cómo están? Bueno, felicitaciones al comité, felicitaciones Ipsolac por este tema tan necesario, ¿no? Para hablar. Y aportando lo que decías, Ana, yo estoy en medicina interna, en pregrado, enseño en la Facultad de Medicina y les aseguro que enseñamos enfermedades agudas, ni siquiera estamos enseñando enfermedades crónicas, enseñamos a tratar insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal aguda, enseñamos enfermedades agudas. Imaginémonos lo lejos que estamos de hablar de estigma, si ni siquiera estamos enseñando a tratar clínicamente enfermedades crónicas, ¿no? Que es el 80% de los enfermos que van a ver nuestros alumnos, que es lo que vemos en este momento nosotros. Entonces, creo que comenzar replanteando la currícula, replanteando qué estamos enseñando, qué profesional estamos formando desde la capacitación y desde las herramientas que necesitamos que ellos tengan para poder tratar mejor a nuestros pacientes en todo el sentido de la palabra, tratar, ¿no? No solamente desde el punto de vista de la enfermedad, sino también desde el punto de vista de cómo los miramos, cómo les hablamos, cómo los tratamos, en todo el sentido de la palabra. Y creo que esto viene porque la obesidad, estamos hablando de obesidad, pero hay estigma en otras enfermedades, hay estigma en salud mental, hay estigma en adicciones, hay estigma en HIV, ¿no? Es decir, hay muchas enfermedades de las que muchas veces los mismos pacientes, la comunidad y los profesionales de la salud que no son especialistas estigmatizan a los pacientes, con lo cual no es tan solo nuestros pacientes con obesidad, creo que tenemos que desarrollar quizás en conjunto con todos estos grupos de personas con enfermedades que sufren lo mismo, quizás desarrollar estrategias que nos ayuden a tener más fuerza y a tener una mirada ante la comunidad en general, de la comunidad médica en particular, que nos ayude a tener mejores resultados. Y creo que, cerrando con esto de que tan bien describieron Jimena y Violeta, cómo este estigma internalizado del que pocas veces se habla, pero que no se acaba con el descenso de peso. Un paciente puede tener un peso saludable, puede haber normalizado todos los parámetros clínicos, podemos decirle, usted entró en remisión de su enfermedad. Sin embargo, este paciente puede seguir sintiendo vergüenza, seguir sintiendo que no acepta su cuerpo, seguir sin tener un temor exagerado a la recuperación del peso, y todo esto afecta su calidad de vida. Por lo tanto, no se trata de un tratamiento en el que trabajemos solo en un objetivo o en un target o en un resultado, más allá de que eso sea importante, sino que tenemos que integrar tratamientos que nos ayuden a que nuestro paciente pueda abordar toda esta problemática, y por eso que el profesional de la salud mental es tan importante, más allá que coincido, como decía Violeta, hace poco estuvimos en un congreso hablando del tema, que hace falta más evidencia para saber cuál sería la mejor estrategia. Sin embargo, creo que tenemos que por ahora utilizar lo que tenemos disponible. Muchas gracias. Buenas tardes. Felicitaciones nuevamente, Violeta, Jimena. Violeta, yo agradecerte porque justo mi pregunta iba un poco enfocado a cómo podemos, nosotros vemos, y por más que estemos utilizando estas herramientas con el paciente, pues son muchos años lo que lleva escuchando el peso, a lo mejor sigue conviviendo con algún profesional de la salud en donde todavía refuerza que no ha perdido suficiente peso, que las complicaciones que tiene es por el peso y porque a lo mejor no tiene un buen seguimiento. Entonces, tú estás con tu pues con tus diferentes técnicas y en consulta y con este discurso y tratando de quitarle peso al peso, pero a veces no es tan fácil. Y, y me había estado quedando pensando que si empezamos en edades más tempranas, aquí en México, por mucho tiempo en las escuelas no se abordaban estos temas en cuestión de peso, alimentación saludable, etcétera. Ahorita ya se están abordando, pero entramos en esta parte que ya se está estigmatizando el niño que tiene obesidad, el niño que no está comiendo de forma saludable. Entonces, híjole, estás también metiéndote un poco en este problema. Entonces, si desde viendo cómo el paciente adulto es difícil cambiarle el chip, si estamos enseñándoles a los niños, pero con esta información de no estigmatizar, la mamá te llega preocupada y dando el discurso, es que mi niño está subido de peso y así con esas palabras. Entonces, me gustó mucho que hayas puesto, o sea, mi pregunta iba a ser eso, ¿qué podemos utilizar con nuestros pacientes que vamos viendo que a sus hijos les van ya dando este discurso,
o cuando tenemos contacto que nos invitan a las escuelas, ¿qué podemos utilizar? Me encantó que pusiste el libro porque me contestaste mi respuesta. Yo creo que ahí podemos hacer mucho. Sí, bueno, muchísimas gracias, Brenda, por la pregunta es muy importante la consideración que haces, ¿no? Y este apunte, porque de hecho es verdad que al final viene la madre preocupada y bueno, la idea es entender, obviamente, esa preocupación y acompañar y a la vez esta educación, ¿no? de la enfermedad, porque al final es entender lo que es la enfermedad, pero lo que le toca a la gente, la responsabilidad de las personas es intentar pues, mantener el estilo de vida saludable y que vengan a las consultas para dejar que les acompañemos, vamos a decir así, ¿no? Que ellos tienen la responsabilidad de tener estilos de vida saludables. Igual la diapo esa mía, mía, quiero decir, que muestro siempre de las columnas y donde arriba no está dieta y ejercicio, que es lo que figura en en las guías, precisamente porque es lo que todo el mundo piensa, pero que agregamos, ¿no? Hemos hecho una propuesta de agregar toda la medicina del estilo de vida, pues por ahí hay más a hacer, ¿no? Es decir, que se trata de agregar mensajes de cambio de estilo de vida saludable, que no focalizar en esos dos aspectos del balance, que además es que no son ciertos, ¿no? No es cierto que sea eso, ¿no? Sería falso encaminarlo ahí. Sin embargo, cuando les comentamos a las mamás, ¿no? Es tan importante que su hijo duerma bien como que coma sano, ¿no? Ese punto, pues igual sí que puede ayudar a que la mamá le preste, o la familia en general, presten más atención al momento, a toda la ceremonia o la higiene del sueño, y así sucesivamente con los otros aspectos, las relaciones tóxicas, el ambiente saludable, ¿no? La mente sana, el dedicarnos tiempo pues, para estar sin estrés, o saber cómo manejar el estrés, o poder buscar ayuda cuando tenemos estrés, que eso es tan importante como comer y hacer deporte. Pues bueno, al final le estamos dando valor a cosas que sí están en manos de uno, ¿no? Y es igual de bueno para todos, no solo para la persona que tiene obesidad, también para la mamá, para el tío, para el papá y para todo el mundo que esté rodeando a la persona, ¿no? Entonces, bueno, es virar ese cambio de tuerca, esa tuerca que hemos de apretar, que tal vez puede empezar por nosotros, difundir eso, y poco a poco pues será cuestión de que hablemos todos el mismo idioma, creo, me atrevería a decir. Gracias, Violeta. Gracias, Violeta. Bueno, tenemos una última pregunta en el chat. Una la respondió Ximena, pero voy a hacerle otra pregunta a Ximena o a Violeta si quiere responder. ¿Qué hacer cuando la familia se entromete? Cuando llega el familiar que opina y malogra todo el trabajo del paciente. ¿Cómo podemos ayudarlo al paciente en la consulta? No puedo decir cómo lo debemos aconsejar porque no es nuestro trabajo aconsejar, pero ¿cómo lo podemos guiar? ¿Me quieres decir o Bueno, tú eres la experta de en paciente? Bueno, yes. pero vaya, que agrega... Pero que solamente quería comentar en lo que decía Brenda, sí. es que una de las investigaciones que hace mucha falta es el origen y cuándo empieza el sesgo de peso a experimentarse en los niños. Mostré un estudio de 3 años, de los niños de 3 años, pero lo que vemos es que esto es muy fuerte en la familia. Entonces, yo creo que es empezar antes de la escuela. Esto empieza en la familia, en la casa. Entonces, yo creo que ahí también tenemos que necesitar intervenciones. Claro, lo que decías de todos los niveles, ¿no? Es importante, por eso necesitamos políticas, ¿no? Francamente, y claro, sin que esto se considere enfermedad, mm, pues es difícil avanzar en políticas, ¿no? Y entonces aquí es donde es un punto que puede ser de discordia para muchas de las cosas que han estado pasando últimamente en cuanto a la definición o en cuanto a este movimiento de activistas, ¿no? Donde todo esto puede frenar el que se establezcan políticas.
que pueden ayudar a muchos. Y nada, solo comentar del chat, me encantó la pregunta, ¿no? Donde, bueno, Vero, nuestra adorada Vero, pues habla de la pregunta que hace, ¿no? Y sobre si se puede cambiar el estigma internalizado, ¿no? Aunque esta fue Ximena, que dijo, yo sí creo que podemos cambiar el estigma. Claro que sí, eso me encanta, Ximena, si puedes comentar eso, porque creo que igual es bueno que ese mensaje optimista. Lau, y ahora voy a lo que me comentabas de la familia, pero se me fue porque estuvimos discutiendo bastante sobre que nos falta evidencia para saber cuándo cambiar el estigma de peso internalizado. A mí particularmente es lo que más me preocupa ahora mismo, ¿no? Que todo y que la persona baje peso, pues sigue sufriendo, y si no es por esto es por la recurrencia, y si no es por esto es por las pieles, y si no es por esto es porque el fármaco, y ahora que no me lo puedo pagar. Al final están en un bucle de sufrimiento donde nos iría bien poder tener algo que le ayude a reducir ese estigma de peso internalizado, ¿no? Sí, yo creo que Marianela lo que mencionó es muy importante, eso de si vemos lo que hicimos en HIV/AIDS y salud mental, es que cambiamos la narrativa de que esto es la culpa del paciente y que esto es una enfermedad. En HIV/AIDS fue cuando descubrimos que era un virus y pudimos encontrar tratamientos, que ahí empezamos a cambiar la narrativa de que esto era men having sex with men y que era culpa de ellos, ¿no? Yo creo que en la obesidad todavía no llegamos. Yo tengo la experiencia de, no sé cómo se dice en inglés, en español, ADHD, Attention Deficit Disorder. El déficit de atención, Ya. trastorno de déficit de atención. Sí, también tenemos el mismo estigma, ¿no? De que esto es algo que la gente no conoce muy bien, de que esto es algo en el cerebro, ¿no? Que el cerebro de una persona con ADHD es diferente. La obesidad también es así. La obesidad no se trata solamente del peso. Necesitamos más conocimiento general en el público y en los doctores y profesionales de salud de que esto es una enfermedad basada no solamente en el peso de la persona, sino que es una enfermedad en el cerebro y en la grasa corporal, que es algo que tenemos evidencia ya. Y no hay casi nada de conocimiento de eso en las familias, en las escuelas, en las políticas. Entonces, tenemos mucho trabajo por eso. Los doctores yo creo que tienen un trabajo muy grande que hacer para educar a sus pacientes, pero si llega un paciente a su clínica y no tiene el apoyo en su casa, si la familia de esa paciente piensa de que esto no es una enfermedad real, esto es un estilo de vida, esto es falta de voluntad propia, no van a apoyar a esa persona a manejar su enfermedad, ¿no? Entonces, yo vivo en una familia con ADHD y todos conocemos que esto es un problema que tenemos que apoyar a las personas que viven con esta enfermedad y que existen maneras que podemos hacerlo juntos y sin estigmatizar a esa persona porque su cerebro es diferente. Y bueno, un poco contestaste a lo que comentaba Laura, y yo creo que, claro, cuando la familia, tú dices, se entromete, hay que definir eso, ¿no? Igual hablamos de que cuando está en la consulta y va hablando en lugar de dejar hablar al paciente, o hace comentarios que vemos que dañan a la persona, ¿no? Un poco hacemos educación, repetimos, si ya lo hemos hablado con la persona, yo vuelvo a repetir o a trabajar el tema de que esto es una enfermedad y que tal y como estás hablando parecería que piensas que esto lo puede decidir él o ella, y un poco vemos qué piensan en ese sentido, ¿no? Les dejamos elaborar, y a partir de ahí les pedimos también permiso a la familia para dar información, y hacemos el PIP, ¿no? El preguntar, informar, preguntar, porque después de informar, si nos dan permiso, les decimos, bueno, ¿qué te parece esto que te cuento, ¿no? ¿Te parece que este comentario, cómo le puede afectar? Y un poco, pero con preguntas abiertas también estaríamos haciendo también entrevista motivacional al familiar, pero le damos las gracias por estar ahí, porque al final que acompañen es una cosa buena. Y fijaros que nosotros como terapeutas que trabajamos en entrevista motivacional somos abejas, abejas, no moscas,
¿no? Y esto es muy importante porque las abejas pues se centran en lo positivo de lo que esté pasando la consulta, ¿no? Las abejas van a la miel y las moscas ¿a dónde van? Entonces no nos fijamos nunca en lo que pasa negativo en la consulta. Siempre nos fijamos en lo bueno y hablamos de lo bueno. A no ser que cuando hagamos el resumen nos diga, bueno, pero mira, aquí tengo a mi madre que siempre me está... Bueno, entonces ahí sí que le damos valor a eso porque vemos que le preocupa y seguimos también un poco en esa línea. Pero es importante que tengamos eso en la cabeza. Somos abejas, vamos a la miel, a lo bueno, a lo positivo y no somos profesionales mosca. Muy bien, bueno, ya deberíamos ir terminando, son 5:20 en Argentina. Acá una colega, Mónica Coqueño, nos hace mención de que a veces el familiar es más consciente de la enfermedad que el propio paciente, y lo difícil que es convivir con eso y cómo afecta a la familia la enfermedad. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más, si no, daríamos por daremos por terminado el webinar de hoy, sin antes agradecer a toda la mesa por su tiempo, a Ximena, a Violeta, Ana, Brenda, Marianela, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias al subcomité de nutrición de IPSOLAC por la organización de este evento y estén pendientes de que hay nuevos eventos a futuro. Y bueno, nada más. Muchísimas gracias. Este webinar va a estar publicado en un par de semanas en la página de IPSOLAC. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes y realmente ha sido Gracias. muy conmovedor oír este webinar, realmente espectacular. Un abrazo a todos. Bueno, Muchísimas muchas gracias, Sergio. gracias. Tengan buenos Gracias. días y buenas noches, Violeta. Buenas Gracias, noches a buenas todos. noches. Un abrazo. Un abrazo.